Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, con las pilas puestas para aprender un nuevo contenido el día de hoy, que es viernes 16 de octubre del 2020. Quiero que se pongan cómodos, les voy a leer una lectura. Se llama así: Un enjambre de problemas. Cerca de la arbolada que recorre el arroyo del pueblo suele reunirse una manada de lobos. Mi familia y yo los observamos siempre desde lejos con binoculares. Así fue que vimos cómo nacieron y crecieron los cachorros y cómo los papás los cuidaban y alimentaban. Un sábado que íbamos a pasear en el bosque, vimos una bandada de golondrinas aleteando asustadas y descontroladas. Volaron hacia la plaza del pueblo como un ejército que huía después de una derrota. Enjambre de abejas. No supimos bien qué hacer. La multitud empezó a correr, al igual que los animales. Se mantenían en las casas y los negocios. Nosotros nos quedamos paralizados. Un policía nos explicó que debíamos refugiarnos. Así que fuimos con él a una veterinaria cercana. El doctor allí nos explicó que esa nube era un enjambre de abejas que venía desde el otro lado del pueblo y podría ser peligroso para los animales y las personas que se cruzaban con él. Inmediatamente le contamos al veterinario de los lobitos y su papá. Él decidió ir a revisarlos después de que hubiera pasado el peligro. Un muy largo rato después fuimos todos hacia el pinar, pero no pudimos encontrar a la familia de lobos. Tratamos de no hacer ruido y de no acercarnos mucho a su casa, pero eso hacía la tarea más difícil. Pasó una semana y todo estaba muy calmado en el pueblo. Ya no había más vuelos peligrosos y solo se escuchaba el sonido del lago y los cardúmenes nadando. Hacía calor, así que mis hermanos y yo decidimos nadar un poco cerca de la orilla. Chapoteamos muy alegres cuando de repente vimos salir de adentro de la tierra a la familia de lobitos. No lo podíamos creer. Estaban bien y viviendo en una especie de cuevita que habían cavado para protegerse del enjambre. ¡Qué inteligentes! Era un hermoso día de verano y donde estábamos se podía oír cantar a los pájaros, croar a las ranas, zumbar a los abejorros y silbar al viento entre las ramas, como si fuera la orquesta y el coro de la naturaleza. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. En los tiempos que vivimos, donde la competencia va por delante de la cooperación, debemos aprender de esta fábula. El individualismo, la avaricia, la envidia, el egoísmo nos aleja del humanismo que necesita el mundo. Muy bien, así hemos escuchado nuestra lectura, que es una fábula, y ahora yo les voy a hacer unas preguntas. Quiero que levanten la mano para responder en forma oral. ¿De qué nos habla el cuento? De un enjambre de problemas. Y el enjambre de problemas era que venía unas abejas en el pueblo donde estaban y también donde estaban los animalitos. ¿De qué se dieron cuenta al escuchar el cuentito o la fábula? De que hablaba de animalitos en conjunto. Muy bien. ¿Y qué mensaje nos deja esta fábula? Que no debemos ser indiferentes a lo que está pasando con los animalitos, que debemos de protegerlos y cuidarlos cuando pasa el peligro, ¿sí? Y cuando están en peligro también. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar la clase que es en castellano. Primeramente les voy a leer los indicadores de logros. Nos dice: conoce las reglas de pluralización a través de ejemplos dados. Elabora un texto sobre la primavera utilizando las reglas de pluralización estudiada y cumple correctamente con las tareas asignadas. Ustedes, la semana pasada hemos dado lo que son los sustantivos plurales y ahora vamos a profundizar eso. Vamos a volver a repasar lo que es cómo se pluralizan los sustantivos y les voy a leer
lo que nos dice sobre las reglas de pluralización de sustantivos. Los sustantivos en plural son los sustantivos que hacen referencia a dos o más elementos. Algunos sustantivos plurales en general, lo que en singular terminan en consonante, además de la S, agregan una E para facilitar la pronunciación. Entonces nos dice que los sustantivos en plurales hacen referencia a algún elemento, uno o dos elementos. También nos dicen que se le agrega S o E, especialmente a los consonantes. Los consonantes son los que no terminan en vocales. Las vocales son A, E, I, O, U. Entonces, todo lo que terminan en consonantes siempre se le agrega una S o una E. Ahora vamos a ver cuáles son esas reglas para poder continuar con nuestra clase, para poder desarrollar las actividades. Les voy a presentar cuáles son esas reglas de consonantes para realizar la pluralización en nuestro contenido el día de hoy. Bien. Acá la primera regla nos dice: se coloca S al sustantivo en singular que termina en vocal no acentuada o en E acentuada. Ejemplo, ahora vamos a ver que se coloca S al sustantivo que termina en singular con vocal, que terminan con las vocales. El ejemplo nos dice onda, y al colocarle la S para pluralizarlo vamos a decir ondas. Hombre, hombres. Casa, casas. Niño, niños. Café, cafés. Carro, carros. En el sentido de que el sustantivo termine en vocal, ¿sí? La segunda regla nos dice: se coloca es al sustantivo singular que termina en consonante. Ejemplo: mes, meses. Tos, toses. Papel, papeles. Tractor, tractores. Cartel, carteles. Navidad, navidades. En este caso nos dice que colocamos es a los que terminan en consonantes. Mes, tos, papel, todo lo que termina en consonante. Entonces, para pluralizarlo se tiene que escribirle es al lado, al final. Bien, acá ya tenemos dos reglas. Les voy a seguir presentando más reglas. Quiero que atiendan muy bien y vayan anotando en su cuaderno porque es muy importante conocer esto, ¿sí? Después tenemos la tercera regla, nos dice: los sustantivos que terminan en U, I, tienen doble plural en S y en ES. Ejemplo: bisturí y tabú terminan con U acentuada e I acentuada. Entonces, al pluralizarlo vamos a leerlos de esta forma: bisturís o bisturíes, tabús o tabúes. De ambas formas están bien pluralizadas. Después la cuarta regla nos dice: los sustantivos que terminan en A acentuada y O acentuada hacen el plural en S. Ejemplo: papá, papás. Dominó, dominos. Entonces, los que terminan en vocal acentuada le vamos a colocar la S. Después la quinta regla: algunos sustantivos al pluralizarse desplazan el acento. Ejemplo: espécimen. Y al leerlo o al pasarlo al plural, el acento pasa encima de la I, entonces debemos de leerlo especímenes. Al igual que carácter, pasa a ser caracteres, no caracteres, caracteres. ¿Sí? ¿Están entendiendo?
Bien, ahora les voy a presentar dos reglas más para poder pasar después a realizar los trabajos. Bien, los sustantivos esdrújulos o graves terminados en X o S no varían en su plural. El artículo que lo acompaña va a indicar el número singular o el plural. Ejemplo, la crisis. Acá lo que va a hacer su artículo, lo que le va a modificar en su plural. El artículo la va a pasar a ser las, entonces se va a leer las crisis. El tórax, su artículo lo modifica, lo vamos a decir los tórax. La dosis, las dosis. Este depende del artículo que lo acompaña. Después tenemos, al formar el plural, la Z final se cambia a C. En este caso, cuando la palabra termina en Z, al modificarlo al plural, pasa con C. Tenemos el ejemplo de pez. Al pluralizarlo, se dice peces. Luz, luces. Voz, voces. Así estamos viendo las reglas de pluralización de acuerdo a sus terminaciones y cómo vamos modificándolos de acuerdo a sus necesidades. Esto nosotros realizamos para, por ejemplo, no decirle, cuando estamos en un grupo de personas, no nombrarles, por ejemplo, decirle, yo estoy con Ana, José, para no nombrarles, estamos juntos. Entonces es un conjunto en sí, ¿sí? Para no decir que hay flores de diferentes especies, entonces vamos a decir las flores, ¿sí? Para no ir nombrando, por ejemplo, decir el jazmín, la rosa, y así sucesivamente, entonces generalizarlo acompañando de las terminaciones de sustantivos en plural. Muy bien, ahora yo les voy a pedir que realicen los ejercitarios porque ya saben, ya tienen todo acá, los ejemplos de cómo pluralizarlos. Tienen la hoja de actividad, esta misma hoja ustedes tienen en sus pupitres y quiero que contesten. El primer ejercicio dice, escribe el plural de los siguientes sustantivos que están en singular. Aplica las reglas estudiadas. Acá tienen todito cómo pueden aplicarlo en ese trabajo. Después la B dice, pluraliza las siguientes palabras que terminan en consonantes. Después el otro trabajo dice, en los recuadros escribe el plural de las imágenes. Acá van a ir escribiendo al lado el plural de cada uno, ¿sí? Muy bien. Estamos desarrollando muy bien nuestra clase el día de hoy. Y vamos a responder algunas preguntas que es referente a nuestra clase de hoy que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la pluralización de sustantivos? La pluralización de sustantivos es el conjunto de una o más cosas, de dos o más cosas, ¿sí? Para poder mencionarlos, para no ir nombrando de una cosa así, para poder nombrarlo en forma conjunta, agregándoles las terminaciones de acuerdo a lo necesario. Se coloca S a los sustantivos que terminan en vocales. Muy bien. Se coloca S al sustantivo singular que termina en consonante. Muy bien. Y al formar el plural de la Z final se cambia a C. Muy bien, ya veo que aprendieron muy bien. Ahora van a realizar dos ejercitarios. Ustedes solitos van a trabajar, van a realizar un texto sobre la primavera y van a utilizar las reglas estudiadas sobre la forma de pluralización. Y después van a unir con flecha con sus plurales correspondientes. Ahí tienen una serie de palabras y van a unir con flechas. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son las reglas de pluralización de acuerdo a sus necesidades, terminación y palabras, ¿sí?
Por ejemplo, estamos estudiando la importancia de la pluralización para no nombrar solamente las cosas de a uno, porque así nos facilita el trabajo y nos facilita nuestra forma de hablar. Nos ayuda a pronunciar mejor las cosas. Cuando tenemos un conjunto de objetos, lo podemos agregar de acuerdo a sus necesidades. Las consonantes o las vocales o los términos o las normas que se utilizan en la pluralización. Bien, espero que hayan aprendido muy bien nuestra clase el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.